Jujuy, donde la justicia mira muy de cerca a Matías Jurado. No lo cree un asesino, lo cree un posible asesino serial. Pero aparece un video que grafica este cuento que te venimos contando. Cómo actuaba Matías Jurado. Iba a un lugar, se encontraba con una persona supuestamente en situación de calle, después te vamos a explicar por qué, la llevaba a un punto donde tomaban un taxi. Mirá lo que es esta imagen, lo vas a ver a Matías Jurado intentando frenar un taxi, vas a ver un taxi que frena y vas a ver cómo una víctima camina hacia ese taxi y es una persona a la que nunca más se la va a volver a ver con vida. Le dicen a Matías Jurado el asesino de los viernes. Esto que están viendo ocurrió un viernes, el 25 de julio, cuando, según cree la justicia, y tiene esta prueba contundente, Matías Jurado, presunto asesino serial, lo convoca a Jorge Anachuri, de 68 años, con una mentira. Se cree que le ofrece trabajo o le ofrece ir a una reunión donde pueden hablar de algún tipo de actividad laboral, aprovechándose de que Jorge Anachuri tenía algunas discapacidades. La familia nos dice, no era un hombre en situación de calle, pero sí era una persona que tenía problemas, que estaba muy obsesionado con la basura. Lo cierto es que Matías Jurado, con este video está probado, lo sube a Anachuri a un taxi, lo lleva, según reconstruyen después los investigadores, interrogando al taxista, a su propia casa, y de esa casa, Anachuri, ahí están viendo el cartel con el cual se lo buscaba, no sale nunca más, no se lo vuelve a ver con vida. Con estas pruebas, la justicia, a los 2 días de la desaparición, allana de urgencia la casa de Anachuri, encuentra la ropa de este hombre, se lleva preso a Matías Jurado y recibe también el testimonio del sobrino de 16 años de Matías Jurado, que les cuenta, los viernes, este hombre que ustedes están viendo en pantalla, traía gente y pasaban cosas espantosas. Se investiga en este momento, Sole, a este detenido, a Matías Jurado, no solo por el crimen de Jorge Anachuri, sino por al menos otros 5 casos de hombres que hoy están desaparecidos. ¿Y por qué por 5 más? Porque se ha encontrado que hay prendas de 2 de ellos en su casa, pero además de un tercero hay un impacto de célula del celular, de la antena del celular, que demuestra que también pasó por ahí. Son 5 personas las que está comprobado para la justicia fueron a la casa de Matías. Y nosotros estamos trabajando en Jujuy, está nuestro enviado Ale Pueblas haciendo un recorrido de lo que puede ser una de las historias más macabras de los últimos tiempos. Ale Pueblas, te escuchamos. Soledad Rolando, y que esto sigue escalando. Perfecto lo que contaban ustedes, pero es noticia de ultísimo momento. En la rejilla de la ducha, por debajo de lo que es la rejilla de la ducha, se encontró lo que pareciera ser una nariz y muchos pelos. Y quien no aparece es la hermana de este asesino, la mamá del joven de 16 años que declara todo lo que él vio, que vio a este hombre matar a personas, que vio a este hombre cortarlas en pedazos, algunas meterlas en bolsa con pedazos de colchón y tirarlas a diferentes basureros y otras enterrarlas en el mismo patio de la casa. Ahora les voy a mostrar la casa, voy a mostrar los perros, cómo hacen pozos, acostumbrados a encontrar comida seguramente debajo de la tierra. Pero donde estoy ahora es uno de los arroyos. Mirá, nos vamos a parar en altura. Miren estos basurales, que estos se repiten. Todavía están las cintas de precaución, de a qué se juntaron prendas. También estuvieron buscando huesos y restos de los descartes de este hombre. Por eso está la faja todavía aquí rota de seguridad, esto estuvo revisado, pero la imagen va a ser allá, donde ven el puente, donde Guillermo les va a mostrar en el fondo del puente. Ahí hay una especie de arroyo seco, que en esta época del año no tiene agua. ¿Qué hay? Lugares donde se incendió parte, donde hay grandes focos de fuego, donde está llegando en este preciso momento el Ministerio Público Fiscal después de las imágenes que mostramos hoy, que al parecer eran huesos. Nosotros no nos podemos acercar ahí, pero estamos, miren, allá está el puente, sí, donde detrás del puente hay tirados en el piso huesos. Ahora está llegando gente del Ministerio Público Fiscal en algunos autos y camionetas. Pero miren acá, la casa es acá. Miren, Sole Roló. Ale, estamos hablando la casa, a 100 metros. Es muy impactante. Mirá todo el escenario que estás mostrando, pero quiero volver sobre este dato de último momento que dabas, porque es realmente escabroso y suma más horror, una historia que promete todavía darnos capítulos muy tenebrosos, lamentablemente. Decías que se encontró un rastro de una nariz y de pelos en la ducha de la casa donde vivía este hombre con su sobrino
y con una hermana que también nos decís, nos confirmás, está desaparecida. Digo, podría ser objeto de interés para la investigación. Pero la idea de una nariz y pelos en la ducha es, la verdad, de un espanto de película de terror, Ale. Sí, al parecer las mutilaciones eran con un machete dentro de la ducha, para después poder, obviamente, lavar el lugar. La ducha es debajo de ese tanque de agua, ese cuarto blanco que les está enfocando en este momento Guillermo. Detrás de esas paredes se encontraron pedazos de prendas y se va a hacer algún otro tipo de excavación. Pero no es eso lo fuerte. Venga, miren que les voy a mostrar lo que hacen los perros. Dale. Estos son los 2 perros de la casa que han quedado aquí, en la puerta, que probablemente, y hay que decirlo por más que suene tan crudo y fuerte, hayan comido restos humanos. ¿Por qué? Porque los perros constantemente hacen este tipo de excavaciones, tanto aquí afuera como adentro, buscando alimento por debajo de la tierra. Bueno, tremendo. Esto se va a analizar en las próximas horas. Soles se va a entrar a la casa también para intentar buscar restos de huesos. Y no solamente eso, los vecinos dicen, había olor fuerte. Miren, vení Guille, miren la pared con tizne. Sí, bueno, claro. Debajo de esa pared, a la altura del piso, este hombre quemaba unas supuestas bolsas de basura. Bueno, se teme lo peor, Ale, que esas bolsas de basura contengan en su interior restos humanos. A ver, cosas importantes. Nosotros estamos trabajando sobre este caso, por supuesto, hace algunos días. Es importantísimo tu trabajo en el lugar. Teresita Frías, que estuvo con nosotros acompañándonos, una colega local que la verdad ha hecho un trabajo espectacular en estos días, nos mencionaba un vecino, te lo digo porque quizás es muy importante tratar de ubicarlo, un vecino que en un momento ve un perro de la calle con un hueso que para él era un fémur. Digo, en este contexto, donde hay muchos perros en ese arroyo que ahora va a ser peritado, y bien peritado, porque es un arroyo en donde hay muchos perros y en donde aseguran los vecinos, él iba a descartar cosas con una bolsa de arpillera. Realmente, no sé, te debe pasar a vos, Ale, nos pasa a nosotros. Una historia así de macabra hace años que no aparece, por suerte, en la historia criminal argentina. Sí, y además, Sole, la familia de este hombre era muy violento, andaba siempre con un machete caminando por las calles y los vecinos huyen de querer hablar porque hay familiares de este hombre, por lo que dicen que son bastante agresivos. Miren, yo ahora voy a caminar y vamos a tratar de llegar al arroyo donde van a observar huesos que no sabemos si son de animal o si son de humanos a esta altura. Muchos descartes y un olor a podrido que no les puedo explicar cerca del lugar, y donde también cuentan que una de las perras que está ahí tuvo cría y aparecieron todos los cachorros tirados y muertos también en ese basural que se forma cuando Ale, se caen habla las de lluvias a arroyo. la posibilidad Bueno, de que este hombre terrible. haya sido violento también con los animales, probablemente incluso como una secuencia, una escalada de violencia que empieza con los animalitos y que sigue después con humanos. Vos el recorrido que estás haciendo me parece importantísimo porque es el que habría hecho el asesino para ir a descartar los restos de las víctimas a las cuales atacaba dentro de su casa. O sea, las buscaba en la calle, las llevaba a su vivienda, las asesinaba, como nos dijiste, en el baño, las descuartizaba, quemaba partes de los restos y luego las metías en bolsa y hacía ese recorrido que vos estás haciendo hacia el arroyo, ¿vale? O sea, exactamente. Uno se puede imaginar Sí. lo que estás haciendo Este con es un el asesino recorrido como de todos los protagonista, días. cargado de restos. Ale, Sí, y además, Perdón. Rolando, mira, este basural, Sole, y ahí les doy pie, Dale. este basural que está acá, bueno, también fíjense la cantidad de lugares para descartar basura, como él decía que descartaba. En bolsas así, miren, muy similares a estas, con pedazos de colchón, ¿ven? Claro. Y en ese colchón humedecido, y bueno, muchos dicen que en esos colchones eran los colchones que él descartaba y tiraba en estos lugares. Muy extraño. Sí, Ale, Cecilia. te quería sumar un dato. El fiscal ya se contactó, o el equipo de fiscales se contactaron con el equipo argentino de antropología forense, así que va a ser muy importante estas excavaciones que se hagan, tanto en la casa como afuera. Es muy importante este recorrido que vos estás haciendo, porque la sospecha no es que solamente enterraba los cuerpos y los desperdigaba en su propio patio, sino también que usaba basurales y predios abandonados alrededor de la casa. Iba descartando. Ale, mientras vos seguís haciendo ese recorrido y por favor tenés prioridad
cuando llegues al arroyo. Queremos sumar a esta conversación al doctor Miguel Miñones, uno de los médicos forenses más reconocidos del país. Doctor Miñones, gracias por atendernos. Necesitamos que nos ayude a entender por lo menos qué se puede reconstruir, qué se va a poder reconstruir de lo que habría hecho este asesino serial a partir de los rastros que se van encontrando. Bueno, ante todo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Bueno, primero tenemos que definir si ya está comprobado que se trata o estamos ante un homicida serial. Para ello vamos a empezar por definirlo, ¿no? Básico, un homicida serial es aquel que ha cometido 3 homicidios o más en adelante, en un lapso de tiempo entre cada homicidio hay lo que se llama etapa de enfriamiento, donde está, digamos, en reposo el homicida, planificando el próximo homicidio. Acá va a ser muy fundamental el equipo de antropología forense, porque de acuerdo a lo que se halla, los restos que se hallen, primero hay que tratar de reconstruir un cadáver. A mí me ha tocado hacer reconstrucción de cadáveres, pero siempre hay que contar con el apoyo del grupo de antropología, porque si el cadáver solamente se trata de huesos o con escasas partes blandas, es muy difícil determinar la causal de la muerte, ¿no? Claro. Yo leí ahí que por ahí lo golpeaba, lo descuartizaba, realmente todavía no está demostrado eso. Sí se hallan muy desprolijos, en forma muy desorganizada, restos como esparcidos por distintos lugares, como que si no tuviera un plan directriz en el cual dirigir sus acciones, ¿no? Pero bueno, va a ser fundamental los hallazgos de que sean ante todo restos humanos, primero y principal. Y después que sean restos humanos, ver qué es lo que se puede encontrar, ya sea el ADN fundamentalmente, si hay huesos, y después ver si hay algún tipo de lesión en algún resto que se halle, ¿no? Miguel, una consulta. Este asesino tenía como modus operandi quemar los cuerpos. ¿Qué hace esto con los huesos? ¿Se puede llegar a encontrar ADN? No, si un cuerpo está quemado, o sea, carbonizado, no se halla ADN. Tiene que haber restos de hueso sano para poder determinar el ADN, ya sea diente, ya sea una costilla, sea el esternón, sea un hueso largo como el fémur. Pero si está carbonizado, no, nos aleja de la chance de hacer ADN, por supuesto. Y Miguel... Tanto la carbonización como la formalización, o sea, cuando está en formol, nos impide poder hacer ADN. Soledad Largui lo saluda, Miguel. Mucho gusto. Quería preguntarle, si usted se encuentra con este caso, ¿por dónde se empieza? ¿Se empieza por esa casa? ¿Se empieza tratando de analizar las herramientas? Dicen que hay muchas herramientas de corte que están incluso con manchas de sangre, por las prendas. ¿Por dónde se empieza? Se empieza por lo que supuestamente sería la escena del crimen, ¿no? O sea, se investiga todo. El terreno, o sea, el lugar donde vivía esta persona, los instrumentales que había, lo que podía ser utilizado como armas blancas, como armas para descuartizar, para cortar, ver si hay huellas de sangre, si hay pelo, si hay un rastro de algo en toda la casa. Y no se libera el lugar hasta que el fiscal no haya determinado que se hizo toda la investigación correspondiente, pero el lugar del hecho es fundamental. Nos básico. decían, doctor, nos decía ayer el fiscal Guillermo Bellier, que habían detenido los trabajos periciales a la espera del equipo argentino de antropología forense, porque entiendo trabaja diferente que los peritos policiales o judiciales. ¿Hay realmente un trabajo distinto que se pueda hacer cuando interviene un equipo de antropología? Sí, nosotros trabajábamos en un equipo de criminalística, donde un licenciado de criminalística era el coordinador del lugar, que es el que primero examina el lugar, va acompañado del fotógrafo. Después, una vez que se explora el lugar, se dictamina, se establece cuáles son los pasos a seguir, siempre con el fiscal al lado, ¿no? El fiscal es el que conduce la investigación. Cuando nosotros encontramos restos óseos, entonces allí avisamos al fiscal si tenemos, porque podemos tener dudas que sean huesos humanos o de algún animal. Entonces se convoca al equipo de antropología, no se toca la escena, se deja todo como está, y ahí sí interviene el equipo de antropología, que tiene su metodología de trabajo específica, ¿no? Distinta a la nuestra, por supuesto. Sí, pensaba mientras usted relataba,
por dónde empezar, que a diferencia de otros casos, o por lo menos de otros casos que hemos estudiado, acá hay un testigo, un joven de 16 años, que dijo, incluso, y ayer nos lo contaba el fiscal, esto no había trascendido, cuando levanten el piso del patio se van a encontrar con un desastre. Incluso haciendo referencia a que podría haber muchas más víctimas de estas 5 víctimas señaladas desaparecidas en los últimos tiempos. Ese patio es el que seguramente tienen que levantar, esa tierra en el patio es la que tienen que levantar el equipo antropológico. Claro, por supuesto, es fundamental. Más si hay una declaración ante la sospecha de que hay cadáveres enterrados, con mucha más razón, tiene que actuar todo un conjunto, o sea, toda la gente de criminalística, donde hay gente especializada para levantar, pero con cuidado, porque no podemos cavar así impunemente y por ahí destrozado romper más si hay un cuerpo que está en estado de putrefacción, ¿no? Hay que ver la data de los cuerpos, porque no olvidemos que un cuerpo enterrado en tierra, ¿no es cierto?, hasta que se transforma en hueso pasan unos 5 años. Sí, Miguel, perdón, Ana Churi, este hombre, quien sería la última víctima de este asesino serial, no se encontró el cuerpo y fue el 27 de julio. No estamos hablando de años atrás, estamos hablando de un tiempo muy reciente. O sea, la manera que él descartaba los cuerpos era efectiva. Evidentemente hay que pensar que entonces los descuartizaba y los descartaba en otro lugar, porque si están enterrados los cuerpos se van a encontrar. Y por más que tenga 15 días, un mes, un año, el cuerpo va a estar. Ahora, si lo descuartizó y los descartó en un arroyo o en bolsas y demás, y va a ser muy difícil, ¿no?, poder hacerse del cuerpo, ¿no?, de restos. Doctor Miñones, ha sido un placer para nosotros escucharlo, realmente. Le El gusto ha agradecemos sido mucho. mío, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Adiós. Muy bien, volveremos. Serial, Matías Jurado. Este video fue grabado por vecinos días antes de su detención. Los vecinos venían diciendo, salía a la calle, era agresivo, se mostraba con un machete. Estas imágenes que nos acerca Cecilia Di Lodovico lo muestran en una noche de tantas, cuando todavía sus vecinos no sabían que dentro de su casa secuestraba a hombres y los asesinaba. Sí, Rolo, este video lo acerca a un periodista de Jujuy. A ver, lo que acá estamos viendo es el comportamiento que describen los vecinos, pero además los vecinos y también los que nos nombraba Teresita, los compañeros de encierro de Jurado en la cárcel, que él tenía un impulso muy fuerte por la violencia, una violencia muy grande que se desataba, como vemos, también contra los vecinos. A ver, acá hay amenazas nada más, pero lo que está mostrando posiblemente también es el arma con la que mataba, sí, con la que descuartizaba. Machete, ¿verdad? Claudio, estás aquí con nosotros por suerte. Claudio Greco, lo conocen todos, psicólogo, especialista en salud mental. Y vos, digo, es imposible no preguntarte sobre lo que se puede ver, lo que se puede decir de la personalidad de este hombre, de Matías Jurado, que está siendo imputado en este momento por un crimen e investigado por otras 7 desapariciones. ¿Qué tal, chicos? Bueno, básicamente empezar a hablar un poco de la psicosis, ¿no? La psicosis es una patología mental grave donde hay una disociación, una deformación entre lo que se piensa, lo que se siente y cómo se ve en la realidad. Los actos psicóticos en general están compuestos por 2 componentes, por el componente alucinatorio y el componente delirante. ¿Qué es un delirio? Un delirio es una creencia falsa. Yo pienso que vos sos un lagarto disfrazado de periodista. Mi convicción es esa. Y la alucinación tiene que ver con mi percepción sensorial. Dicho esto, la psicosis se puede manifestar de muchas maneras. Una de las maneras son estos actos disociativos, con pérdida de control, inclusive uno ve corporalmente cómo la persona está, lo que se dice en la jerga de adicciones, fantasmeando en la calle. Pero por otro lado, y recién hablamos en el corte, ¿no?, la diferencia con la situación de Robledo Puch, hace tantos años atrás. Mientras Robledo Puch, sus homicidios fueron de alguna manera descoordinados y no tenían un protocolo de acción. Sí, medio un tanto azarosos, digamos. Un tanto azaroso. En este caso lo que estamos viendo es una personalidad con una rigurosidad, una meticulosidad y sería un algoritmo para matar que difiere de lo que acabamos de ver recién. Esto es más una lectura desde la pericia forense o pericia psicológica. Difiere de cómo vivía en el desorden, en la suciedad. Es muy difícil sincronizar
la manera prolija y sistematizada que mataba con la forma de vida. Pero tiene una lógica, ¿eh? ¿Cuál es la? Porque vemos a alguien muy ordenado, siempre siguiendo un patrón, secuestraba los viernes, asesinaba, descartaba. Pero cuando uno ve el interior de la casa, es un desorden absoluto, es un caos. ¿Cómo juega una cosa con la otra? Bueno, los actos psicóticos no siempre tienen que ver con la desorganización. Los actos psicóticos muchas veces tienen que ver con el protocolo. ¿Por qué? Pensemos en una mente psicótica. Una mente psicótica es una mente desorganizada, es un caos. Un caos por fuera, un caos por dentro. ¿Qué es lo que organiza una mente psicótica? El protocolo del orden. Te diría, y esto es lo dantesco y lo macabro, que el homicidio para esta mente psicótica era un acto de normalidad para su mente, porque le daba cierto orden a ese caos. Claudio, él declaró y dijo que es inocente. Esto es lo que él le dijo al juez y al fiscal a la hora de declarar. Soy inocente. ¿Él entendía lo que está? O sea, ¿esto es una marca de que entiende lo que pasó? ¿De que no es inimputable? Bueno, justamente alguien no es inimputable porque no es consciente de sus actos y la conciencia está alineada con la psicopatía o el delirio mental, básicamente, ¿no? Eso, digamos, después de los estudios y después de la experiencia, lo que sí, desde la psicología forense, entendemos que alguien no es imputable cuando no comprende sus actos. Claro. Esto es lo que define. Hay algo que a mí me llama la atención de este caso de Jujuy y es la existencia de un testigo directo, su sobrino, porque se supone que un asesino serial justamente quiere que sean más los muertos, más los viernes para hacer este ritual espantoso. Sin embargo, había un sobrino que participaba, por lo menos como observador o con su conocimiento de la historia. ¿Qué hay acá? Bueno, hay una figura dentro de la psicopatología forense que se llama voyeurismo. ¿Qué es el voyeurismo? Es la exhibición del acto psicopático. Hay personalidades, a ver, recién creo que tenemos la imagen todavía, ¿no? De él exhibiendo su machete. Sí, ahí la vamos a ver a pleno porque es una imagen nueva de último momento que es este hombre, antes de que se supiera que era un asesino, mostrándose en la vía pública. Ahora lo vamos a ver. Ahí está. Yo desde una lectura, te diría, desde la TCC, de la terapia cognitiva conductual, te diría, si alguien está exhibiendo su machete, ya nos está dando un indicador que su proceso de pensamiento tiene que ver justamente con el voyeurismo, con el mostrar de lo que es capaz. Hay algo que nos enteramos ayer con una nota, que en un momento este sobrino de 16 años se lo cuenta a un primo, que ese primo va un viernes para certificar lo que estaba pasando, que le abre la puerta a él lleno de sangre y le dice, si querés ver un muerto, pasá. Obviamente este chico huyó aterrado de la situación, no vio el cuerpo, pero él exhibía, no tenía problema o no entendía que esto dejaba cabos sueltos. Era un coto de caza. A ver, el depredador, porque hay ciertas psicopatías, sobre todo en perfiles criminales, que tienen que ver justamente con el depredador. El depredador sale a cazar. Y cuando el depredador sale a cazar, tiene un protocolo de acción, ¿no? Sí, claro. También, y bueno, es un tema que ya han hablado, pero justamente en las relaciones sexoafectivas, donde alguien es sometido o sometida, también hay un depredador que sale a cazar. Y también hay un depredador que tiene cierto protocolo para asfixiar a la víctima. No hablo de lo que hablamos, o lo que hablábamos hace un rato con respecto al tema de Julieta, ¿no, Prandi? Es decir, entonces digo, hay una sistematización que nos está dando un perfil. Ahora, la necesidad de mostrar, creo que el anticipo es lo que ha pasado en la calle, ¿no? Claro. Esta necesidad de mostrar y de exhibirse. Incluso de exhibirse. Uno de los testigos de este sobrino decía, él en un momento me invitó como a participar, como que quería que yo también participara de lo que él hacía, que era este descuartizamiento macabro. Cuanto más espectadores, más goce. Bueno, es probable que él, haga esto de manera oculta porque sabía que estaba cometiendo un crimen y que iba a ir preso, como estuvo la mayor parte de su vida. Pero también tenía este impulso de querer mostrarlo. O sea, convivían estas dos ideas. Del placer, del goce, claro. Ese es el goce. Esto es lo que nos cuesta entender, ¿no? Claro, bueno, el goce, acuérdense, ya lo hemos hablado y lo quiero repetir. La psicopatía, los actos psicopáticos, tienen un goce. ¿Cuál es el goce? El goce es el goce del sometimiento.
En el caso de una violación, no es el goce genital, ¿eh? En el caso de los violadores, el goce es el goce del sufrimiento, del sometimiento, del poder, porque si algo goza el psicópata, es del poder. Claro, de la dominación del otro. De ver sufrir al otro. Y en este caso le sumamos elementos, mientras vemos escenas del lugar donde se está investigando si hay más restos descartados por este asesino, de exhibirlo, de que haya un reconocimiento, ¿no?, del otro, que se sepa lo que realmente está haciendo. Claro, sí, esto es como cuando un adicto se olvida el 1G, el gramo de cocaína en la mesita de luz, ¿no? Sin querer. No hay olvidos. No hay olvido. Hay pedidos de ayuda encubiertos, que es un camino muy intrincado en mente de homicidas, ¿no? Básicamente.